tardes, ánimo. Hay una buena noticia de que no va a haber ninguna exposición, nada más vamos a contestar preguntas. Entonces, además tenemos que salir a gira, pero tenemos tiempo. Entonces vamos a comenzar. ¿Sí? Buenos días, presidente. Lo saluda Carolina Millán de la agencia Bloomberg News. Quería preguntarle, en este sexenio, la relación con el sector privado en cuanto a la inversión pública ha atravesado diferentes fases y desde sus conversaciones con empresas individualmente, luego de las tensiones con empresas energéticas de Estados Unidos y Canadá, se han visto más adjudicaciones directas de proyecto. ¿Cómo compara esta forma de abordar la inversión en comparación con el proceso de licitaciones públicas? ¿Y opina usted que este es el camino a seguir a futuro? A ver, ¿es acerca de la relación con el sector privado? Sí. Sobre las licitaciones públicas en comparación a la adjudicación de proyectos. Bueno, ha sido muy buena la relación con el sector privado, nacional y extranjero. No ha habido problemas con las empresas. Acerca de los procedimientos de asignación de obras, pues todos se han apegado a la legalidad vigente. No ha habido empresas predilectas como era antes. Por ejemplo, en el gobierno de Calderón tenía como empresa predilecta a Repsol de España. Si ustedes hacen una revisión de contratos entregados a la empresa Repsol de España durante el sexenio de Calderón, van a ver que no solo fueron muchos, no se cumplió con la legalidad y abusaron, es decir, hubo ventajas para esta empresa que afectaron las finanzas públicas del país. Luego, con el licenciado Peña, tenía otra empresa extranjera favorita, OHL. Lo mismo, todos los contratos de obra eran para esta empresa, no se cumplía con la legalidad y eran obras que se cobraban con costos elevados. En el gobierno nuestro no ha habido empresas predilectas. Si esa es tu pregunta. Hemos actuado con absoluta transparencia. Quería preguntarle también en cuanto a la deuda de Pemex. En el presupuesto de este año se contempló inyecciones de capital para la empresa. ¿Cómo considera que funcionó esta iniciativa? ¿Y ha charlado usted con la presidenta electa Claudia Sheinbaum sobre la posibilidad de garantizar aportes de este tipo en el futuro? Sí, mire, antes de que llegáramos nosotros, había la política de destruir a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. No querían que existieran estas empresas públicas, querían
que todo el sector energético se privatizara. Esa era la política que venía imponiéndose desde hace más de 3 décadas. Nosotros no coincidimos con esa política. Desde que estábamos luchando por la democracia, la justicia y por la independencia en sentido amplio, que la política económica la manejáramos nosotros y que no nos impusieran desde el extranjero la agenda en política económica, las llamadas reformas estructurales. Entonces, como triunfamos, pues lo que hicimos fue detener las privatizaciones y rescatar tanto a Pemex como a la Comisión Federal de Electricidad, porque en efecto iban en picada, iban hacia la quiebra. Hay datos, ¿no?, muy claros de cómo Pemex producía 1.650.000 barriles diarios cuando llegamos, y ahora produce 1.800.000. O sea, logramos revertir la caída que se produjo durante 15 años consecutivos. Si usted ve la información, va a encontrar que en 2004 la producción de crudo, la extracción de petróleo, era de 3.400.000 barriles en el 2004, y en el 18, a finales, de 1.650.000, de 3.400.000 barriles a 1.650.000. 15 años de caída. Y nosotros estamos dejando la producción, o sea, se detuvo esa tendencia a la baja en la producción y estamos dejando una producción de 1.800.000 barriles. Y en vez de que aumentara la deuda de Pemex, se redujo. Eso no lo dicen nuestros adversarios y desde luego los que simpatizan con las privatizaciones, y mucho menos los que lucran con esa política. Pero esa es la realidad. Le puedo mostrar ahora cuánto era la deuda de Pemex cuando llegamos y cuánto es la deuda ahora. Logramos revertir la caída en la producción. Estamos hablando nada más de extracción de crudo, pero podríamos hablar de refinación y lo mismo. Dejaron 6 refinerías casi convertidas en chatarra, las rehabilitamos, compramos una refinería en Deer Park, en Houston, que ya se pagó, y construimos una nueva refinería y estamos construyendo 2 plantas coquizadoras y hemos incrementado mucho la producción de combustibles. Pero
esto es en cuanto a deuda. Se llegó en el 18 a 132,000 millones de dólares de deuda. Y la deuda en el 24 de Pemex es de 99,000,4 millones de dólares. Estamos hablando de una disminución de la deuda de Pemex en este sexenio de 32,9 mil millones de dólares. Esto no se conoce o no se dice. Y lo mismo podría comentarle sobre la Comisión Federal de Electricidad, que cuando llegamos estaba generando solo el 38% de la energía eléctrica que consumimos y ahora ya está generando el 52% y esperemos que para finales de año va a estar generando el 60%. Entonces, en vez de que se arruinaran estas dos empresas públicas, se logró el rescate de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. Y hacia adelante estoy muy contento porque la presidenta electa pues coincide con los planteamientos nuestros de que estas empresas públicas son estratégicas y no podemos dejar solo al mercado o solo el manejo del sector energético al mercado, porque están de por medio los consumidores nacionales. Si hubiese continuado la privatización y quiebra Pemex y quiebra la Comisión Federal de Electricidad, el precio de la gasolina estaría a 40 pesos por litro y el precio de la luz estaría al doble de lo que se cobra actualmente. Y en todo el sexenio no ha aumentado el precio de los combustibles, porque mantuvimos a Pemex y mantuvimos a la Comisión Federal de Electricidad. Yo respeto mucho, ¿no?, a los tecnócratas privatizadores. Ellos tienen su concepción, además son empleados de las oligarquías nacionales y extranjeros, son los empleados de los potentados del mundo y a veces, como se dice coloquialmente, son más papistas que el Papa, los empleados o dependientes, gerentes. Hay una palabra que se usa mucho de los gerentes, CEO. A veces los CEOs son más ideologizados, ¿no?, que los dueños. Eso también suele suele suceder aquí. Que hay quienes se sienten fifís y pues no lo son, pero se ofenden cuando se hace un cuestionamiento a los aspiracionistas, porque ellos se sienten superiores. Pero también hay que respetar a todos. Pero esa es la explicación que puedo dar.
Y entonces, ¿recomendaría continuar con las aportaciones así como se hizo? Claro, eso es lo mejor para la nación, es bueno para México. Desde luego esto no les gusta mucho a los traficantes de influencia, no necesariamente a los empresarios, porque también hay que diferenciar entre empresarios y traficantes de influencia. Los preferidos o predilectos antes, en sentido estricto, no eran empresarios, eran traficantes de influencia. Hay muchas empresas extranjeras que hacen lo que se conoce como lobby, coyotaje, para decirlo coloquialmente, y contratan incluso a políticos, expresidentes. Aquí nos ha pasado. Terminó el gobierno de Calderón y se fue de consejero de una empresa de la industria eléctrica, Iberdrola, de España. Y Iberdrola de España tiene también a políticos españoles haciendo labor de relaciones públicas en los gobiernos donde tiene negocios, en los países donde tiene negocios. Y no solo gobiernos, políticos de derecha, escogen también a políticos progres buena ondita, en España y en todos lados. Eso suele pasar. Zedillo entregó los ferrocarriles nacionales y se fue a trabajar de asesor a una de esas empresas que se beneficiaron con la privatización de los ferrocarriles. Así era antes. Entonces, ahora es distinto, antes como antes, ahora como ahora, y la presidenta electa pues conoce de nuestras diferencias con el modelo neoliberal, porque son dos proyectos distintos, contrapuestos, de nación. Y nosotros estamos aplicando una política distinta, nueva. Y la presidenta electa también que se sepa, para que no se vayan a llamar a engaño, se ha formado, porque eso lo hemos hecho entre todos, millones de mexicanos han participado en esta transformación y ella ha participado desde hace años en este cambio verdadero. Entonces hay quienes están esperando que se dé un viraje o que haya un retroceso, que se regrese a la política neoliberal. Pues yo les aconsejaría que vayan mejor aceptando que la política económica va a continuar y además que ha sido eficaz. Ahora hasta los conservadores nos acusan de que la política económica nuestra ayudó a que acumularan más capital los empresarios en México.
nos echan la culpa de que, según la revista Forbes, Carlos Slim tenía creo que 50,000 millones de dólares cuando inició nuestro gobierno y ahora ya llegó a 100,000 millones de dólares. Y así a todos les ha ido bien y le ha ido muy bien a la gente humilde, a la gente pobre. Hemos sacado de la pobreza a cerca de 10 millones de personas. Entonces, quiere decir que el modelo económico, la política económica, es buena, funciona. Imagine, hablando de macroeconomía, lo que significa aumentar los salarios de los trabajadores a más del doble y que no haya inflación o que la inflación no se haya desbordado. ¿Cómo se explica eso? Si los tecnócratas neoliberales decían que no se podían subir, aumentar los salarios porque se iba a desatar la inflación. Engañaban para diferenciarnos, para mostrar que hay una política económica diferente. ¿Cómo explicar que México sea el país o el segundo país en el mundo con menos desempleo? ¿Cómo explicar que de todos los miembros de la OCDE, México sea el país en donde los niños son más felices? ¿Cómo explicar de que desde 1970, hace más de 50 años, hace más de medio siglo, no se había visto que el peso se fortaleciera en vez de devaluarse? Entonces, ojalá y sean más serios los economistas, los expertos en finanzas públicas, las agencias y los periódicos dedicados a las proyecciones económicas, y que profundicen más, porque es interesante. Es el único país, México, en donde se está aplicando una política distinta con buenos resultados. Presidente, ya para finalizar, le quería preguntar por